Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y vamos a ir al versículo 9. Vamos a empezar ahí. En el versículo 9 de Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. Amén. Ahí lo tiene usted ahí, si no, vamos, yo se lo voy a leer. A ver acá. Dice en el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos, que está hablando ese Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, aquí lo está diciendo nuestro Salvador, que éste descendió a su casa, o sea, el último, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, aquí vamos a empezar a ver que aquí hay dos grupos, y lo que empieza nuestro Mesías a hablarnos es que va a hablar una parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces, esta parábola tenemos una clara ilustración que nuestro Mesías nos está enseñando aquí, ¿verdad? ¿Qué nos está aclarando el Señor aquí? Que el orgullo ante el Padre, nuestro Creador, el orgullo cuando nos presentamos inclusive a orar, y el resultado del mismo orgullo no es para nada bueno, ¿verdad? Ya que nos va a llevar a ¿qué? Ese orgullo, el orgullo en nosotros, en el ser humano, tiene como una peculiaridad, tiene un resultado, y es que va a tender a que nosotros menospreciemos a las personas que estén alrededor de nosotros. O sea, ¿qué persona más orgullosa? Y a veces uno dice, sí, es que es orgulloso. Ese orgullo, imagínense lo que es llevar ese orgullo ante la oración, ante el Señor. Ese orgullo lo que va a hacer es que va a llevarnos a 2 puntos. Uno, ese orgullo nos hace creer que nosotros no necesitamos de nadie, y en muchos casos ni siquiera de Dios. Ese orgullo nos lleva a ese punto. El orgullo nos lleva a hacer que nosotros pensemos que nosotros no necesitamos de Dios, aunque estemos orándole a Dios. Ahorita vamos a ver la oración de este varón, del fariseo. Menospreciar a aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado es un resultado de ese orgullo. Y esas personas que están a nuestro lado, sea quien sea, Dios los hizo, que dice, a semejanza de Él. Son hechos a semejanza. Entonces, vea lo que dice, yo se lo leo aquí, Santiago 3:9 dice, está hablando de la lengua, pero está hablando de la relación con las personas que están alrededor de nosotros. Con ella bendecimos al Dios, bueno, hacia adelante. Con ella bendecimos al Dios, porque en medio de todo esto bendecimos al Padre. Ese hombre pensó que estaba bendiciendo al Padre, pero no. Y con ella, ¿qué dice? Maldecimos a los hombres que están hechos, ¿qué? A la semejanza de Dios, a la semejanza del Padre. Y ahí viene y le dice Santiago, esto lo escribe Santiago, el hermano de nuestro Salvador,
Y dice así en el libro de Santiago de la Biblia, por supuesto, Santiago 3:9 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no puede ser, así lo dice Santiago. Esto no debe ser así. Entonces, este hombre, o lo que nuestro Mesías está hablando, es una parábola de un grupo de personas que se presentan ante Dios, pero son tan, en este caso, vienen con un orgullo y que piensan que se van a presentar a Dios así, de esas condiciones, pero eso Dios no lo va a escuchar, porque esa manera de orar y esa manera de orgullo lo que va a hacer es, uno, de nuevo, creer que somos tan importantes o tan especiales, que Dios nos guarde, ¿verdad?, de que no necesitamos a Dios. O dos, menospreciar a aquellos que están a nuestro lado y que son hechos que a semejanza del Padre. Entonces, perdón, el orgullo nos hace confiar en nosotros mismos. Ese orgullo nos hace confiar en nosotros a tal punto que a veces nosotros nos creemos justos ante Dios. Nos creemos justos. Oiga muy bien. Ahorita vamos a aclarar un par de palabras de qué es ser justo, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como justos, el Mesías les da esta parábola. Y que, o sea, ahí había gente que estaba ahí en el público, cuando el Mesías da esta parábola, que esa gente confiaban tanto en sí mismos como justos. Y lo importante de esto no es que el Señor le está tirando a Juan para tirarle a Pedro. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros tenemos la misión y la tarea de entender si Dios nos está hablando, y si el Señor lo que dejó escrito hace miles de años nos está hablando a nosotros en esta noche. Y vamos a ver cómo la palabra nos habla de muchísimas maneras a nosotros en estos días. De nuevo, nuestro Mesías habla esta parábola para que aprendamos ¿a qué? A confiar que en nosotros mismos, o sea, confiar en nosotros, supuestamente en nuestra justicia, nos va a llevar a caminar fuera del propósito del Padre, totalmente fuera del propósito de lo que Dios desea para nuestras vidas. Entonces, alguien puede estar inclusive orándole a Dios, clamándole a Dios, como lo hacía este grupo, ¿verdad? Porque vamos a ver lo de la parábola más adelante, pero se creen justos. Dice, a unos que confiaban a sí mismos como justos. Y ahí viene la parte, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que si nosotros nos creemos justos y menospreciamos a otras personas, no estamos en el propósito del Padre? De nuevo, esa confianza en nosotros mismos nos va a llevar a no poder no nos va a ayudar, o sea, no hay manera. Esa confianza, o sea, en nosotros mismos, qué interesante, ¿verdad? Porque hoy en día se habla mucho de que usted tiene que confiar en usted, ¿verdad? Que usted tiene que tener esa confianza en usted y todo eso, ¿verdad? Y todo ese montón de gente, coaching y todo, para que la gente crea en usted mismo. Y más bien a mí el Señor me habla lo contrario aquí. El Señor a mí me habla que confiar en sí mismo nos provoca problemas grandes. Y téngalo por seguro, hay una parte que nosotros tenemos que tener confianza en nosotros, pero de otra manera totalmente, no de esta manera. Creerse justos ante Dios ya es otro nivel, ¿ah? Y ahí viene la parte donde nos puede quitar la bendición que Dios tiene si nosotros no sabemos qué es realmente tener esa confianza y qué es bueno y qué es malo. Oiga lo que dice el Salmo 112:1, yo se lo leo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1, se lo vuelvo a leer: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, a Dios, al Padre, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces, nadie puede ser bienaventurado si no se deleita en sus mandamientos. La palabra a mí me lo dice. Entonces, estos mandamientos tienen una finalidad. ¿Qué tiene que ver esto con la parábola? Vamos. Los mandamientos del Padre que están escritos ahí en la palabra tienen una finalidad. Y la finalidad es que los mandamientos a mí me van a enseñar qué le agrada a Él y qué le desagrada a Él. Sin mandamientos es como cuando, ya yo no sé, como cuando usted le llega una caja de esas que viene un mueble como con 1000 piezas y viene sin una guía, ¿verdad? Y usted empieza a armar y usted no sabe por dónde empezar.
Hay muchas personas que no tienen esa guía en la vida y piensan que están caminando bien. Los mandamientos a mí me van a guiar a entender lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Oiga lo que dice el Salmo: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado, es una bienaventuranza, es una bendición tan grande. Y hay un montón de pasajes bíblicos, pero los mandamientos me llevan a eso. Entonces, es totalmente contrario al orgullo o confiar en mi persona. Los mandamientos me enseñan que mi confianza está en el Padre. Los mandamientos me enseñan que la confianza mía está en obedecer esos mandamientos que le agrada al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo me va a guiar a la voluntad del Padre. Entonces, contrario al orgullo, confiar en nosotros como justos nos hace pensar que no necesitamos de Dios de nuevo, y nos llevan a despreciar a los semejantes. Vea que lo he repetido varias veces. ¿Sabe por qué? Porque esto es sumamente importante. ¿Por qué? Los mandamientos se basan y su propósito tratan de honrar al Padre y su relación. Si usted lee los 10 mandamientos, los mandamientos a mí me enseñan. Empiece por el primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Dijo el Señor. Entonces, los mandamientos, si usted los estudia así detalladamente, los mandamientos me enseñan mi relación con el Padre, con Dios. Y luego, inmediatamente, me enseñan mi relación con ¿quién? Con el prójimo. Entonces, no hay manera que nosotros podamos ser bienaventurados, bendecidos o caminar en el propósito de Dios sin obedecer los mandamientos. ¿Por qué? Los mandamientos a mí me enseñan, ¿qué me enseñan? Mi relación con el Padre y la relación con el prójimo. Oiga esta parábola. Esta parábola se presenta al hombre y dice: oh Señor, el primer grupo, ¿verdad? Yo vengo aquí, he diezmado, he ofrendado, y yo no soy como esos ladrones ahí, yo no soy. Ahí está afectando las dos relaciones, la relación con el Padre y la relación con la persona, con cualquier persona que está alrededor. Entonces, dos hombres, dice, subieron a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Qué es fariseo? Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero debemos de recordar que esto es una parábola. Esto es una parábola. Y como parábola, entonces, tenemos que entender que el Señor a veces nos está hablando por medio de un ejemplo, pero nos está enseñando más cosas, más profundas, más grandes, más allá. Representan un grupo, no solamente, eso era para los fariseos, esa parábola. No, esa parábola no era solo para los fariseos. Esa parábola se aplica para hoy en día, para nosotros, para usted y para mí. Oiga lo que dice. ¿Quiénes son los fariseos? Representan a los que confían, por supuesto, ¿qué? En sí mismos. El Señor dice que ese primer grupo subió a orar al Señor, y ellos pensaban que eran justos. Este grupo piensa que por ser parte de un grupo religioso, por hacer cosas igual ahí que ellos lo hacían para adorar a Dios, creen que también por ser descendientes de un grupo, de una familia, piensan que por ser ellos así ya tienen una puerta abierta al cielo, directamente al Padre. Pensaban estos fariseos también que por medio de todas estas tradiciones y ritos, y eran un montón de tradiciones, y hoy en día hay fariseísmo, y el problema del fariseísmo es que el fariseísmo enseña muchas cosas que parecen súper religiosas y súper bonitas, pero no me llevan a la presencia del Padre. Está a tal punto que el fariseísmo y el legalismo de esta gente se meten tanto que, digamos, hacia adelante, ¿qué dice? Que hoy en día esta gente, cuando se levantan, no se pueden levantar con cierto pie, depende del día de la semana, imagínense. Y si no es por eso, entonces ya tienen que comenzar a hacer un montón de oraciones. ¿Qué son esos? Ritos y tradiciones. Totalmente cosas que no me van a llevar al Padre, pero la gente piensa que eso es lo que le agrada al Padre. Un montón de tradiciones y ritos. Ellos piensan que porque ser parte de ese grupo
de los fariseos, ellos eran salvos. Ellos piensan porque eran descendientes de Abraham, eran salvos. Pero hoy en día se repite para muchas situaciones diferentes alrededor de nuestras vidas y de familias. ¿Por qué? Porque la gente a veces trata de acercarse a Dios por cosas que alguien le enseñó, o porque aquella persona lo está haciendo así, o porque en aquel país se está haciendo de aquella manera. Cuando a mí me dice la Escritura, los mandamientos, qué le agrada al Padre y qué no le agrada al Padre. Entonces, el publicano, tenemos al fariseo que se creía justo y que oró y dijo: yo hago esto. Vea que dice que diezmaba, dice que ayunaba. Entonces, todos estos esfuerzos, hay gente, ¿verdad?, que se puede hacer y se cree muy religiosa haciendo estas cosas, pero al final del día, si no entiende, como dicen, the whole picture, todo, ¿verdad?, si no entiende todo el evangelio y el reino, que no son cosas complicadas. O sea, yo puedo estar ayunando y puedo estar haciendo lo que yo sea, y puedo, en estos tiempos de fiestas del Señor, puedo tener una cabaña, ¿verdad?, una azúcar, ¿verdad?, ahí, y meterme todos los días y hacer todo. Pero si al final del día yo no estoy cumpliendo con los mandamientos del Señor, al Padre eso simplemente no le agrada. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, vamos con el publicano. ¿Quién era el publicano? Oiga lo que hacía el publicano. Oficio. Se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Imagínense, ¿verdad? Un publicano no cobraba directamente los impuestos. Él no los cobraba, sino que el publicano pagaba. Ellos pagaban directamente ¿a quién? A Roma, una cantidad, sin importar lo que recaudara después. El resto, que casi siempre sobraba, se lo dejaban ellos. Oiga la historia de los publicanos, ¿eh? Por cierto, hay un discípulo que fue publicano, ¿verdad? Por aquello, si a veces, ahorita vamos a ver, los impuestos que se recolectaban en Roma eran tan ofensivos para el pueblo, digamos, de Israel en aquel tiempo, que el impuesto a las propiedades era un insulto a Dios. Ellos lo veían como un insulto a Dios, porque se acuerdan que ellos veían que Dios se quedaba la tierra, ellos ofrendaban de todos los frutos. Si alguien tenía deudas, inclusive para el año del jubileo, tenía que perdonar deudas. Entonces imagínense, para ellos, bíblicamente, viendo lo que ellos entendían de la Escritura, y ver que alguien me llegaba a mí a cobrar de otro imperio, y la otra persona se deja otro poco, muy parecido hoy en día, ¿verdad?, y el otro se deja otro poco, y el otro se deja, porque el publicano no llegaba a tocarle la puerta ahí. El publicano tenía la gente que le iba a cobrar. Digo, el otro Beto le presta, y va el otro, el dueño de Beto le presta, no le llega a cobrar a usted, ¿verdad? Tiene otra gente que le va a cobrar, y otra gente, bueno, este momento es presentado por Beto le presta, porque ahí hay plata prestado y el otro va. Mi hermano, qué increíble, y igual, que Dios guarde a esa gente de todos esos prestamistas, incluyendo Beto le presta, y que hagan las cosas de acuerdo a Dios, porque a Dios bíblicamente le desagrada la balanza injusta. Y yo no estoy diciendo que Beto le presta, roban o no, yo no estoy diciendo eso, yo no los conozco, por aquello. Pero ahí viene la parte, a Dios le desagrada la balanza injusta. Imagínense esta gente, para este tiempo del año, que cobraban todo ese montón de excedentes y sabían que había gente que ni siquiera estaba comiendo por lo que ellos cobraban, y sabían que para este tiempo en Israel ellos tenían que presentarse ante Dios con una ofrenda a pedir perdón. ¿Qué ofrenda puedo llevar? Digo el publicano, ¿verdad? Tengo las bolsas así, pero para Dios no hay nada imposible. Vea qué interesante. El trabajo sucio no lo hacían ellos. Ellos tenían contratistas. O sea, no hay nada nuevo bajo el cielo, como dice la palabra. En esta parábola nuestro Mesías coloca la imagen. Debemos de entender que es una parábola de nuevo. Tenemos a quienes, a los fariseos, y tenemos a quienes, a los cobradores de impuestos. Esta parábola el Mesías me está hablando de dos grupos. Uno que se creía que estaba ya sentado allá en el cielo, ¿verdad?, en la gloria de Dios, y que ya tenía todo ganado. Y tenemos a otro que era injusto, que robaba, que era mentiroso, y que el mismo pueblo pensaba que ellos, como cobradores de impuestos, no tenían perdón. Ellos no tenían perdón.
por lo que habían hecho ¿a quién? A sus prójimos. Imagínense, estaban ofendiendo a Dios porque cobraban impuestos sobre la tierra que Dios les había dado, y estaban ofendiendo a Dios por todos los excedentes y los robos a todas las familias. El daño era bastante grande. Entonces, para la mentalidad de en el tiempo del Mesías, veían a los publicanos y decían: una persona que no se salva, simplemente. Así lo veían. Muy parecido hoy en día, ¿verdad? Hoy vemos a ciertas personas, que Dios nos guarde, y uno dice: que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque debemos de acordarnos que eso es una parábola que se aplica hoy en día. Yo no puedo despreciar a nadie, por muy borracho, por muy asesino. El peor asesino que haya en esta tierra fue hecho a la semejanza de Dios, y mientras viva tiene la oportunidad de arrepentirse, aunque nos duela a nosotros y le duela todavía más a la familia que le asesinó. Eso es fuertísimo, eso sí es fuerte. Y ahí viene la parte: el fariseo puesto en pie, oiga muy bien, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, ¿está orando o está informando? Vamos a ver cómo reacciona tanto el fariseo como el publicano ante lo que dice el Mesías. Oiga lo que dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Inicia despreciando ¿a quiénes? A los semejantes, claro. Inicia: gracias Señor porque no soy como ese maestro saficista. Uy Señor, dame la 31, la 32, la 33. Hay gente así, hay gente que está tan ofuscada con todo esto que hasta eso les afecta. A mí no me ha afectado nada, que lo diga a inicio, ¿verdad? A mí no me afecta nada de eso. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Inicia despreciando a los semejantes, invalidando de una vez inmediatamente los mandamientos. Proverbios 28, 9. Oiga lo que dice, Proverbios 28, 9. Se lo voy a leer así detalladamente para que usted se acuerde de este pasaje. Porque lo primero que él hace es invalidar los mandamientos de Dios. Cuando es lo primero que dice: gracias porque no soy como los otros, en el cielo cierren las puertas, aquí no se escucha nada más. Así de sencillo. El Señor no va a escuchar eso. ¿Por qué? Oiga lo que dice Proverbios 28, 9. Escúchelo bien. Dios aborrece, y la palabra aborrece aquí es fuerte. Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Y la gente dice: ley, ya se cerró. No, la ley lo que significa son las instrucciones y los mandamientos. Una vez más, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Imagínense, yo me puedo presentar y creer que yo estoy orando por alguien, orando por mi persona, y si yo no me hago un examen para ver cómo está mi relación con los demás, Dios puede aborrecer mi oración. Wow, eso es fuerte. Ve lo que dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Llegó a decir lo que hacía. Llegó a decir lo que hacía. En vez de agradecer al Padre que le daba la bendición de tener salud para ayunar. Oiga, así va, ¿cómo cambian las cosas? Gracias Padre porque tengo la salud de poder ayunar. No lo haga públicamente, ¿verdad? No lo ponga ahí en Radio 16, ni lo ponga en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram. Hágalo calladito mejor. Pero gracias Padre porque puedo ayunar y porque puedo diezmar. Me diste trabajo porque te puedo diezmar, puedo bendecir. Tranquilo, no vamos a pedir diezmos, eso es otro estudio, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Pero qué bendición cuando Dios nos da para bendecir a otros y para dar ofrendas y todo, ¿verdad? ¿Sí o no? Él está empezando a decir lo que hace, no a darle gracias por lo que Dios le permitió. Este tipo de oración se le olvida algo clave en la vida del creyente. Oiga muy bien. Versículo 14, voy a leer 1 Crónicas 29. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Oiga lo que dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oiga, se lo repito: pues todo es tuyo
y de lo recibido de tu mano te damos. Qué rico, ¿verdad? Eso estamos hablando, 1 Crónicas 29, versículo 14. Pues todo es de Dios, y si yo ofrendo, es porque Dios me lo dio a mí. Si yo diezmo, es porque Dios me lo dio a mí. De lo recibido de qué? De la mano del Padre. Mis hermanos, nadie, y yo sé que hay millonarios y que habrá gente y todo, pero mis hermanos, todo lo que tenemos, todo, ahí, bueno, yo cierro mis ojos y bueno, hasta el perrito que Dios me dio, claro que sí, la casa, todo es de Él, todo es de Él. ¿Por qué? Y de lo recibido de tu mano podemos bendecir a otros. Qué feo es, vieras como me he sudado la chaqueta para comprarme esa ondita. Vieras, mi hermano, Dios le dio salud a usted para que trabaje. Dios le dio la bendición de poder comprar el carro. Dios le dio la bendición de comprar comida. Dios le dio la bendición de bendecir a sus padres. Dios le dio la bendición. Es Dios el que le da a usted para que usted bendiga a otros. Oiga lo que dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esa oración de este hombre no toma en cuenta que todo es de Dios. Salmo 124, ¿ves? ¿Qué dice? Sí, todo. Damos de lo que el Padre nos da. Y todo lo que tenemos nos lo ha dado el Padre. Así que ¿con qué cara voy a decir: Padre, me la jugué, traigo una ofrendilla porque esta semana? No, mi hermano, no lleguemos así como Dios. Usted se imagina al Señor allá arriba, bueno, cierre la puerta, que no escuchamos aquí, aborrecemos gente orgullosa, porque así lo dice la palabra, ahorita lo vamos a leer. Mas el publicano dice, oiga lo que dice el publicano, vamos a la segunda parte. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O en otra versión dice: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Oiga, pudo haber sido y pudo haber robado lo que quiera, pero a mí el Mesías me enseña que este publicano, oiga, viera lo que yo he hablado esto en los últimos meses con personas que he tenido la bendición de poder hablar. La actitud correcta. Oiga, mi hermano, ¿cómo hay que tener cuidado? Porque a veces la actitud es todo. La actitud correcta la tenía aquí en el publicano. Dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Nuestro Mesías aquí, oiga muy bien, usa un término aquí en la parábola que es traducido al griego como estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos del cielo. ¿Cómo se imagina usted eso? No quería, oiga, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Qué se imagina usted? Alguien que llega a orar así y está lejos, así seguro, está lejos y ni quiere alzar los ojos al cielo, ¿verdad? Así, como escondido, ¿sí o no? Pero vea qué interesante. Aquí, acuérdense que es una parábola, y en medio de la parábola se usa estos términos, y no es que el Señor no esté usando estos términos, no es eso. El Señor los está usando, ¿verdad? El Señor está usando dos términos que dice: estando lejos y ni quería alzar los ojos al cielo. Vea qué interesante. Porque en el puro español pareciera que es una actitud física, ¿verdad? Está lejos y no quiere alzar la cabeza, ¿sí o no? En el puro español, ¿sí o no? Así suena, ¿no? Pero resulta que en medio de lo que el Señor está diciendo, debemos de acordarnos que el Mesías no hablaba español, no hablaba inglés, y el Mesías hablaba hebreo, ¿verdad? Ese era el idioma que él usaba. Y en el medio del lenguaje que él está usando, usa esas dos palabras para enseñar algo más que solamente, por supuesto, los que estaban ahí sentados y los que sabían hebreo sabían lo que el Señor estaba hablando. Y esas son las cosas lindas de la escritura. El lenguaje que usó aquí el Mesías a sus discípulos, por supuesto, recalco, ellos conocen el hebreo, y debido a que usa esta misma parábola, usa esta misma frase y este mismo término, ahí después de la parábola lo vamos a ver, está equivaliendo a una palabra en el hebreo. Dígale que sí. Entonces,
está lejos y ni alzar los ojos. ¿Qué está queriendo el Señor decirnos acá? Está diciendo que llegó a orar y que estuvo, ¿qué? Estando lejos y no quiso alzar los ojos. Pongan atención a esa parte. Porque si usted entiende la palabra que luego vamos a ver más adelante, es la misma parábola. En el hebreo es súper hermoso. Por ponerte un ejemplo, los profetas, cuando iban a escribir algo, a decirle a Israel, usaban un montón de términos que por supuesto en español no se pueden traducir. Entonces van a decir, por decirte un ejemplo, mujer, muchas veces con Oseas, que dio el ejemplo de la mujer adúltera, que Oseas le tocó una esposa adúltera, ¿se acuerdan? Y él usaba palabras, hacía un juego de palabras para llegar, y eso para traducirlo. O sea, por mucho que lo trataron de traducir bien, no queda en el mismo sentido. Lo más tal vez pegadito tal vez puede ser el inglés, y en el español se pierde muchísimo. Y se lo vuelvo a decir, usted tiene la Biblia correcta, solo que las traducciones se pierden un montón de cosas hermosas como esto. Entonces, el término usado más adelante en la parábola es el siguiente. Es como anaj. Le digo así porque anaj, no doña Ana, sino anaj. Y anaj, aunque yo no hablo hebreo, es la palabra 6031, si usted la quiere buscar en el Strong, en el hebreo, ¿verdad? Y vea qué interesante, porque significa humillarse, inclinarse. Pero da la idea, la palabra, es que es como es otro idioma, de mirar hacia abajo, de estar lejos, porque estoy humillado. ¡Qué increíble! Oiga, la palabra que el Señor está utilizando, que luego la utiliza en el griego, por eso no hay quite, no se preocupe, en el griego ahorita la vamos a ver y significa lo mismo que en el hebreo, y es esta, anaj. No se le va a olvidar, ¿ah? ¿Cómo dice? Anaj. ¿Ah? Anaj. Entonces, esa palabra lo que significa es afligirse, humillarse. Oiga muy bien, significa afligirse, significa humillarse, significa yo no le doy ni siquiera la cabeza porque tengo tanta vergüenza y por eso estoy lejos de la presencia de Dios. Ya eso ahí significa otra cosa totalmente. Entonces, oiga lo que dice, mas el publicano estando anaj, estando lejos, estando con la mirada abajo. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Oiga lo que dice, porque no, estando lejos, no querían aún alzar los ojos al cielo. Porque si usted dice, ¿qué gano yo que la gente no alce los ojos al cielo? El Mesías está enseñando aquí algo. O sea, no simplemente es una frase por decirla. Él está dando una enseñanza de la parábola de lo que en el idioma habla. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, este cobrador de impuestos, como les decía yo, no es que está simplemente porque alguien puede decir, qué sencillo que Dios le agrade esa oración. Simplemente estoy de lejos, y bajo la cabecita, y empiezo, Señor, perdona, Señor, perdona, Señor, perdona. No, hay gente que lo toma literal. Por eso la parte que el Señor no está hablando ahí algo de eso. El Señor está diciéndonos, anaj. ¿Por qué? Eso significa afligir, humillarse, inclinarse, estar lejos, porque yo le fallé a Dios. Es totalmente diferente eso. Entonces, recordemos que el Mesías nos habla en este fragmento, es una parábola. O sea, este publicano representa, ¿qué representa el publicano? A las personas que entienden que no son dignas. El publicano, este hombre, el cobrador de impuestos, representa a un grupo de personas que su corazón se humilló, hizo anaj, se inclinó y entiende que a pesar de que robó, a pesar de que era un mentiroso, a pesar de que hizo todo lo que sea, se humilla ante Dios. Y ahí la parábola comienza a cambiar un poco de sentido, porque si no fuera así, ya y simplemente hago una posición, me alejo y ya soy perdonado. No, Dios lo que quiere es que nos humillemos, que nos inclinemos. ¿Y a quién le gusta humillarse? ¿A quién le gusta humillarse? Esa es la otra parte. Porque para humillarse hay que reconocer cosas que a nosotros no nos gustan, ¿o no? ¿A quién le gusta que le hagan la lista
Y que, Vinecito, venga acá, venga. Es sencillo. Más hoy en día, a la gente no le gusta. La gente no quiere escuchar de las cosas que Dios está hablando y que ya escribió y que dijo y que le dijo: a mí no me agrada esto y esto y esto. Y qué sencillo es no decirlo. Pero Dios a nosotros en amor nos pone para que inclusive le enseñemos a la gente que está a nuestro alrededor de las conductas que no le agradan a Dios. Y hay gente que se enoja con uno. Y le dice: Señor, ¿pero qué pasó? Y ahí, cuando yo lo mandé a usted porque fuera ahí un popular en esta tierra. Nosotros fuimos llamados a ser, ¿qué dice? Luz y ser sal. Y mis hermanos, dice la palabra que cuando hay tinieblas, aún en nosotros mismos, las tinieblas no se llevan con la luz. Y si hay gente que está con un pedacito, hay un trocito de tinieblas, no le agrada que usted llegue y le diga: véame, pero de la manera buena, ¿verdad? Lo aparta, lo separa y le dice: véame, hermanito, Avisito, papito, eso no le gusta, papá. ¿Por qué me dijo eso? Así está delicada la gente, mis hermanos, en estos días. Sinceramente así es. Y así estamos a veces nosotros de sensibles con un montón de cosas. La parte es que debemos de recordarnos que en este tiempo, bíblicamente recordamos un tiempo especial donde nosotros tenemos que humillarnos ante Dios, donde tenemos que afligirnos ante Dios. Es importante eso, vamos a verlo. Entonces, recordemos que el Mesías habla en este fragmento de la parábola que el publicano representa a las personas que entienden que no son dignas de estar en la presencia del Padre. Hacen anach, se humillan. ¿Qué es lo que el Mesías menciona como estando lejos, que no querían ni alzar los ojos? Eso es lo que se refiere. Entonces, vea qué lindo, ¿verdad? Como es el Señor de bueno, ¿verdad? Os digo, versículo 14, que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién? El que hizo anach, el que se humilló, el que se inclinó, el que no solamente nada más doblarse así, no quería volver al cielo, el que hizo humillación ante Dios. Eso es lo que significa ahí. Por eso dice el versículo 14, el Mesías dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. El otro diezmaba, el otro ayunaba y el otro no quería ser como nadie. Y el 8, la oración del 8, como lo veíamos en Proverbios, Dios la aborrece. Por cualquiera que se enaltece, oiga lo que dice el Mesías. Le voy a leer el versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se el que se humilla será enaltecido. ¿Me entiende lo que digo? El Señor estaba hablando y el Señor hablaba en hebreo. Por eso es cuando usa las dos palabras aquí arriba, que es de lejos, y ni quiero hacer lo que quiero usar la cabeza. Él lo que está haciendo es un juego de palabras para llegar al final y decirle a los propios discípulos y a la gente que estaba escuchando ahí que el que se humilla será enaltecido. El que el que se duele por haberle fallado al Padre. Y es totalmente diferente a simplemente me aparto aquí y me echo para abajo. Es muy diferente. El que descendió justificado no es porque lloró ni gritó de una manera diferente, o porque se golpeó el pecho y lo dice, pero es una manera literal. Es porque hizo anach, se humilló, y al Padre Dios le agrada cuando nosotros nos humillamos ante Él. Ante Él. Óigame bien. Uno hizo anach, uno se humilló, uno entendió que no era digno, uno dijo: Padre, ¿qué me merezco yo? Y entendió que no podía justificarse ante el Padre. El otro no hizo nada. El otro lo que hizo fue presentar lo que había hecho. Vea aquí, vea. Aquí está, vea. Yo diezmé aquí, yo le ayudé aquí, vea. Aquí está. El Señor con esa gente no la vuelve a ver. Y mis hermanos, esto es de suma importancia, porque la palabra dice que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. O sea, esto es importante,
Aquí no está Dios hablando solamente de que, los orgullosos. No, aquí está hablando de salvación. Aquí está hablando algo más del Señor, que cuando usted y yo, vamos a verlo más adelante, vamos a estar ante la presencia del Padre un día. Imagínese usted sacando la lista. Vea, Padre, vea aquí todo lo que hice yo. Vea, papá, ¿qué nos vamos a justificar ante el Padre? Cuando dio a su Hijo unigénito, y dio a su Hijo perfecto, y a pesar de que no había pecado, murió por usted y por mí. ¿Qué puedo decirle yo a ese sacrificio? Nada. Es que yo no puedo decir nada. Nada más shut your mouth, nada más, y glorifica al Padre, nada más. Más bien tengo que humillarme, y más bien tengo que hacer nada, porque, oiga, qué terrible es esta carne, ¿eh? Yo sé que a ustedes no les pasa, pero qué terrible es esta carne, que nos hace, y como le digo yo, solamente piense en la relación con usted y las demás personas que tiene alrededor. Agarra aire otra vez. Solo imagínese la gente que usted no soporta ni verla. Porque a veces nos toca gente que usted no soporta. Ese que no soportamos, o esa que no soportamos, fue hecha semejanza de Dios. Y nosotros no tenemos ninguna justificación para aborrecer a una persona. Ninguna. Y oiga, y como le digo yo lo digo aquí, yo me lo ministro a mí mismo, porque yo cuando escucho gente, como le escuchaba un testimonio de un señor que un varón le mató a la hija y él iba a verlo a la cárcel, y no para matarlo, sino para enseñarle la palabra. Pucha, o sea, ahí son palabras mayores. Y a veces nosotros aborrecemos a alguien por cosas tan sencillas, y el Señor arriba diciendo: ay, este chiquito no entiende. Uy, esta chiquita no entiende. Cosas tan sencillas. 7 bendecidos, 7 dado, 7 he hecho tantas bendiciones, te he dado esto y esto, te he dado esto y esto y esto. ¿Por qué aborreces o por qué envidias a X o a Y persona? Déjalo. Usted sabe lo que es que eso nos impida estar en una eternidad con Dios. Dios nos guarde. Y esto mucha gente no lo conoce. Os digo que este que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, aquí hay 2 tipos de oración, pero no solamente eso, es que solamente hay 2 grupos de personas. Eso lo vemos a través de la palabra. Siempre solamente hay 2: los que obedecen y los que no obedecen, los que se humillan y los que no se humillan. No hay 3 ni 4. No, hay 2. Entonces, cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. Entonces, ¿por qué es tan importante esta parábola? Pero aún más importante, conocer el trasfondo de este término, anaj. Recordemos que si nosotros aprendemos a hacer anaj, afligir, a humillarse de la manera correcta, se nos da una hermosa promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que el que se humilla será enaltecido. Será enaltecido. Y vamos a ver qué será enaltecido. Vamos a ver qué significa ser enaltecidos. Hacemos un correcto anaj. ¿Qué significa ser enaltecido? Ahora, imagínense, es de tal importancia, mis hermanos, que nosotros tenemos que afligirnos y humillarnos ante el Padre, que Él nos ha dejado en la Escritura un tiempo determinado al año. Oiga muy bien, Dios nos dejó en la agenda. No tengo el smartwatch, entonces saque usted la agenda. Y yo no sé qué agenda tiene usted, ¿verdad? Yo me la juego. Yo no ocupo agenda, aquí era la reunión, era a las 8. Vean, mis hermanos, a la gente, a nosotros, a los seres humanos, papá sabía que a nosotros se nos olvidaban las cosas.
Si el mismo Adán y Eva, Dios les dijo cosas en su perfección allá en el jardín del Edén, y la mujer, pero Dios me dijo que yo. Y fueron del hombre que dijo, vieras aquí y tome el fruto. ¿Y qué pasó? Van para afuera los dos. Y por culpa de esos dos, aquí estamos, digo el otro, ¿verdad? Pero gracias al Mesías, aquí estamos también. Al segundo Adán, así lo dice la Escritura. Y esperando la redención, como dice. Entonces, Él nos ha dado en la Escritura un tiempo señalado, año a año, para que nos acerquemos a Él como aquel publicano, a hacer un correcto Anaj. ¿Cómo está haciendo usted el Anaj este año? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Se está humillando de la manera correcta? Vamos a verlo de acuerdo a la Escritura. El Padre sabe que se nos olvidan las cosas, mis hermanos. Oiga lo que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mis hermanos, si usted hoy perdona a X o a Y, si le cayó mal o le pidió perdón al Señor, hoy usted es bienaventurado porque quiere obedecer un mandamiento, ¿me entiende? Pero no solamente eso, nadie puede ser bienaventurado si no obedecemos los mandamientos del Padre. Los mandamientos nos enseñan, como lo decíamos antes, lo que le agrada al Padre y cómo yo debo tratar a los semejantes. Contrario al orgullo, que el orgullo me hace apartarme del Padre y me hace detestar al hermano. Qué increíble. El Padre nos ama tanto, 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 que Él desea que usted saque la agenda año a año y nos enseñe que hay una promesa, que el que hace, el que se humilla será enaltecido un día. Hijos obedientes cada año se presentan y comienzan a hacerse un examen. ¿A quién detesta usted? Vamos a ver. Vamos a ver a quién me cae mal. Vamos a ver qué estoy haciendo mal. Sí, así debería ser, en base a los mandamientos. Por eso Dios nos deja esto. ¿Por qué? Porque ¿qué sabe usted, mis hermanos? Que Dios nos guarde, si a usted le toca mañana descansar en el Señor. Entonces el Señor prepara a su pueblo, a sus hijos, porque morirse es un sueño nada más. Para los que morimos en el Señor, bíblicamente, es dormir. Por eso dice la palabra, es en el abrir y cerrar ojos. Si usted descansa mañana, o cualquier persona de aquí, o algún familiar, que es muy duro, qué hermoso sería que duerman en la esperanza de la palabra de Dios, porque es durísimo. Si el mismo Yeshua, nuestro Salvador, lloró cuando aquel varón estaba muerto, ¿sí o no? Él lloró. Vamos a llorar. Pero qué lindo es saber que van a descansar y un día abrirán los ojos y lo que van a hacer nada más es escuchar la última trompeta, porque los que están durmiendo se levantarán. Nosotros seremos transformados y veremos al Rey de Gloria regresando a esta tierra. Pero oiga, ¿cómo cambia hasta la muerte, verdad? Porque todo el mundo la muerte. Mi hermano, hasta la muerte tiene sentido en el Padre. Y esto hay mucha gente que no lo conoce. Porque usted va a descansar, así lo dice la palabra. Un día vamos a hacer un estudio de esos, para que usted vea. Usted no va a cerrar los ojos nada más y va a dormir. Y va a dormir nada más, va a descansar. Es un sueño, así lo dice la palabra. Donde vaya, como decía el salmista, ahí donde va a dormir él, ahí no hay conocimiento, ahí no hay sabiduría, no hay nada, no hay. Están totalmente dormidos. Qué rico es cuando uno duerme bien, cuando uno se acuesta y usted duerme bien. Y el otro día, usted se imagina un día nada más levantarse nada más y escuchar la última trompeta y ver al Rey que regresa. Entonces, por eso hay que hacer Anaj. Esto invalida el sacrificio perfecto del Mesías. ¿Qué? Recordarnos año a año que nosotros tenemos que hacer esto, humillarnos ante Dios. No, para nada. Esto más bien lo que hace es que honra el sacrificio en la cruz. Como lo dijo Pablo, ocupaos. Oiga cómo lo dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así lo dice Pablo. Con temor y temblor, ocupaos. Entonces, ocupaos no es preocupaos, ocupaos. ¿Qué es ocuparme? Ver qué tengo que hacer. Entonces yo sé, ¿saben toque?
en este año, en este tiempo de la fiesta del Señor, que ya hemos visto eso, y ahí están todos los videos donde yo explico detalladamente por qué son las fiestas del Señor, no son las fiestas de Israel. En este año se celebra una fiesta nada más exclusiva para hacer esto, para hacer Anak, para poder humillarnos ante Dios. ¿Cuál es ese tiempo anual que el Padre nos deja en su escritura, que nos recuerda la importancia de humillarnos de la manera correcta y que nos recuerda a nuestro Mesías en la anterior parábola? El que se humille será enaltecido, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Que nos guarde el Señor de ese grupo, y por eso tenemos que hacer ese examen. Oiga lo que dice Levítico 23:27. Yo se lo leo: a los 10 días de este mes séptimo, estamos en el mes séptimo de acuerdo al calendario de la palabra, será el día de ¿qué? De expiación. ¿Qué significa expiación? El que expía, digo lo otro, ¿verdad? Expiación es la eliminación de la culpa. ¿Ah? ¿Sí o no? Expiar es quitar la culpa que usted tiene o que yo tengo, por supuesto, porque le hemos fallado al Señor. Lo que más se conoce es literalmente el pecado. Entonces, la expiación es la eliminación de la culpa, del pecado, al sujeto culpable. ¿Cuál es ese sujeto culpable? Usted y yo. ¿Ah? O sea, nosotros quedamos absueltos de cualquier pena, culpa, debido a un sacrificio que se hace perfecto. Entonces, pues vamos a Levítico. A los 10 días de este mes será día de expiación. Tendréis una santa convocación. ¿Y qué dice? Y Anak. Otra vez. ¿Cómo que en el día de Yom Kippur, o el día de la expiación, o el día del perdón, como se debería llamar, Dios a mí me dice: aflíjase, humíllese, póngase como lejitos así y doble las rodillas? Eso es lo que está diciendo ahí. Lo mismo que el Mesías decía en la parábola de aquellos dos hombres. Lo mismo, es la misma palabra. La misma que se utiliza en el griego es la equivalente aquí en el hebreo para esta. Entonces, vuelvo a leerle. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis y humillaréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación de nuevo. ¿Para qué? Para reconciliarnos delante del Padre. Porque toda persona que no se Anak, igual como los fariseos, que Dios nos guarde, porque toda persona que no se afligiere, que no se humillare, que no se doblara ante el Señor, ese mismo día será cortado del pueblo. Entonces, aquí esta fiesta, recordamos que las primeras fiestas que el Señor puso, ¿verdad?, en la escritura, ya las cumplió el Mesías, ¿sí o no? Pascua, él era el cordero, ¿verdad?, de Pascua. Él fue el pan sin levadura. Él resucitó en primicias, exacto. Y así, por mera casualidad, dijo el Lord, ¿verdad?, el Espíritu Santo vino en Pentecostés, se lo conoce como Shavuot. Esas son las fiestas del tiempo de primavera. Esas fueron las que cumplió el Señor cuando Él vino la primera vez. El segundo grupo de estas fiestas que aún no se han cumplido es el día del clamor, que eso lo vimos en la reunión hace 15 días. ¿Y por qué clamamos? Porque es que vamos para un juicio. Vamos para un juicio. ¿Por qué clamamos? El día del clamor, lo que la gente conoce como Yom Teruah o las trompetas, que ya los enseñamos y se los dijimos y se los explicamos. Ahí está en el audio, en el video del estudio pasado de por qué no es las trompetas. Es que se empieza un clamor, porque a los 10 días de ese mes va a venir juicio. Y mi hermano, se clama por todo mundo. Por todo mundo. Porque a ese juicio no hay segundas oportunidades. Vamos para un juicio. Pero no tema. No tema, ¿sí o no?
¿Quién ha ido a un juicio aquí? Yo digo, sí, un montón hay usted, ¿verdad? En un juicio hay beneficiados, ¿ah? Hay gente que es beneficiada. Vea qué interesante. El que se humille será enaltecido el día de juicio, porque Dios no lo va a dejar. El abogado que tenemos, usted no está solito si usted hace anaj. Si usted va como el otro grupo, ¿verdad? Señor, aquí tengo la lista, ¿verdad? Todo lo que... Ese día no era abogado para esa persona. Pero despreció a todo el mundo, y Raimundo le pudo haber dado casas, le pudo haber dado lo que sea. Ay, vea Henry, pero vea, es que vea, es que le hizo casas a toda esa gente allá en aquí. Uy, ¿cómo Dios no lo va a salvar? ¿Cómo? No me diga a mí eso, hermano. No es con lo que usted hace, es por el sacrificio perfecto de la sangre del Mesías y por medio de la obediencia de los mandamientos de Dios. Los primeros al Padre, lo que le agrada al Padre, y los segundos para poder amar al prójimo. Es la única manera que podemos llegar ese día nosotros allá. Pero alguien dijo, pero es que a mí me dijeron que salvo siempre, salvo siempre, salvo siempre. No, mi hermano, la Biblia lo dice claramente. ¿Por qué cree que dice el Señor aquí que hay dos grupos? Que uno será humillado y el otro será ¿qué? Enaltecido. Aquí el Mesías está hablando de cosas más profundas que una parábola de simplemente de un grupo de personas que no sabían orar. Está hablando de la salvación eterna. Está hablando de hacer anak o no hacer anak, humillarme o no humillarme. Entonces, vamos a llegar a un juicio, chico, dijo el otro. Sí, pero esta eliminación de la culpa en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, conlleva a un reconocimiento de la misma. ¿Cómo? Sí, claro. Año a año yo voy a hacer ese ejercicio y hoy voy a decirle, Señor, perdóname, papá, perdóname. Tengo un amigo sapricista que no puede perdonar a Celso Borges porque se fue para Saprissa. Perdono a Celso Borges, perdono. Mi hermano, son cosas que tal vez a usted le parezca así, Barcelona, pero hay gente que se pelea hasta por partidos. Señor, yo lo perdono. Entonces, ¿qué es lo que la parte esa? Usted tiene que cambiar la actitud hacia esa otra persona. La conducta cambia. El infractor, cuando usted va a un juicio, ¿sí o no? El infractor no puede seguir en la misma conducta, ¿sí o no? Porque si no se le ponen medidas cautelares y va para adentro otra vez. Bueno, aquí en Costa Rica no, pero así es, ¿sí o no? En un buen sistema legal así sería. Y yo trabajo bajo mandamientos y estatutos y preceptos. Entonces, si la conducta del infractor, la culpa de ella, usted tiene que apartarse de la conducta que me llevó a hacer eso. Un ejemplo, vea qué ejemplo más bonito es este. Versículo 10, voy a leer Juan 8, yo lo leo, no me preocupe. ¿Qué dice? Vamos, y dice. ¿Ya pasan? Ya pasó. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los? ¿Dónde están? Ya nadie te condena. ¿Y sabe qué dijo la mujer? Nadie. ¿Sabe qué estoy hablando aquí? De la mujer que fue encontrada ¿qué? Encontrada en adulterio. Y el Señor estaba en el piso escribiendo, ¿verdad? Y le dijeron, y le tiraron a la mujer al Señor ahí. Y le dijeron, la encontramos en el pleno acto. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Esto no es una parábola, esto fue en la vida real. El Señor siguió escribiendo nada más. ¿Y qué dijo? ¿Sabe por qué el Señor dijo eso? Porque lo que estaban haciendo los protectores de la ley por llevar a esa mujer que estaba en pecado, no fue porque la mujer estaba pecando, era porque querían hacerle una trampa al Mesías. Porque en Levítico dice claramente que pueden llevarse a juicio por adulterio a los dos. Tenían que estar los dos, el hombre y la mujer. ¿Por qué llevaron solo a la mujer? Machistas, juegadivos. Querían que el Mesías, si el Mesías, el Mesías no lo iba a hacer. Él conocía la ley. Él pudo haber dicho, ¿y dónde está el hombre?
Vayan el hombre. Pero el Señor en su amor, ¿qué fue lo que les dijo? Los confrontó con su propio pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron todos? Todos tirando piedras y hablando. Ahora sí, mañana. Ok, les tocó la conciencia. Habían hecho anac esos hombres. No, hombres, para nada. Pero oiga, vea qué lindo. Entonces él se incorporó y le preguntó, porque él estaba en el piso escribiendo, ¿dónde están? Y ya nadie te condena. Oh, wow. Así va a pasar contigo un día. Un día el Señor va a estar contigo y te va a decir, ¿dónde está el que te condena? Ya no hay nadie. Usted sabe qué rico. Ese día en el juicio, eso es lo que va a ser nuestro abogado. Él va a decir, ¿dónde están los que te condenan si creíste en mi sangre? ¡Wow! O sea, imagínense saber de dónde uno viene y lo que uno hizo y que Él diga eso. Yo solo espero ese día, por eso es que lloro. Y a veces, oiga, ¿cómo cuesta con la carne? Porque a veces uno se le olvida esto, que un día Él va a defenderte. Ya el acusador no va a estar. Acuérdense en Apocalipsis, no se le encontró lugar en el cielo. Ya no va a estar. Va a estar atado por 1000 años. Y Él viene a gobernar la tierra con aquellos que hicieron anac. ¿Usted quiere estar ahí? Empecemos a hacer ese verdadero anac. Entonces, pero vea lo que le dijo el Señor: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. No vuelvas, ¿qué? A pecar. La conducta se tiene que cambiar. No es, uy, qué rico, ya me perdonó, vámonos. Dale, vamos a echarnos algo. No, suave, papito. La conducta tiene que cambiar. Dice la palabra, presenten frutos dignos de arrepentimiento. No se trata solamente, ay sí, yo tengo un perdonador que está en el cielo sentado. No, yo tengo que cambiar mi conducta. Y ahí es donde está el conflicto, porque cambiar la conducta de nosotros, los viejos, ¿cómo cuesta? Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Por eso Dios lo manda. Esa expiación, o sea, lo que el Señor hizo con esa mujer fue expiación. La perdonó, la dejó libre. Año a año nosotros recordamos esto, que un día vamos a estar ante el Señor. Pero el Señor me recuerda, en este año, cuando yo celebro el Día del Perdón, eso es algo raro. No, yo este año voy a recordar que un día el Señor me va a decir, Henry, tampoco yo te condeno. Qué lindo, ¿verdad? Gracias, Padre, gracias. Y este año le doy gracias, pero el Señor me dice, vete, pero no peques más, Chicho. Ya, póngase las pilas con esto y esto. Porque olvídese, el Señor le habla a uno, uno sabe lo que uno tiene que cambiar. Ahora hay gente que dice, no, yo no, a mí no. Pero cuando está en la noche ahí durmiendo, a veces el Espíritu Santo lo levanta a la gente hasta en la madrugada y piensa que es la panza que se le está revolviendo, y es el Espíritu Santo que le ministra para que cambiemos, porque el Señor viene pronto. ¿Cómo saber si tenemos nuestras vidas alguna conducta o algo que hayamos hecho que no le agrada al Padre? ¿Cómo saber yo que ese día, en ese juicio que nos vamos a presentar, me va a ir bien? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está? ¿Cómo sé yo? ¿Dónde está? Los mandamientos. Los mandamientos. La Escritura. No hay cosa rara. No hay que pagar ofrendas. No hay que pagar cosas raras como otra gente dice. No hay que ir lejos como dice mucha gente, ni ir al otro. Así lo dice la palabra. No, el mandamiento está cerca de ti y no es difícil de cumplir. Qué lindo. De eso se trata la celebración del Día del Perdón. El día de la expiación de este año es hacer un examen y nuestras vidas pasarlas a través de los mandamientos del Padre, para saber si verdaderamente estamos caminando en la voluntad del Padre, o estamos como aquel fariseo diciendo, vea papá, ya le hice esto, ya, ¿qué más quiere que le haga aquí en la tierra? No, mi hermano, yo libre. Pero le tenemos una tarea, 15 días. ¿Qué tal si usted en estos 15 días se va a la casa y comienza a orar y comienza a ver los mandamientos,
y a ver en cuál estamos fallando al Señor. Hacemos eso. Eso es expiación. Eso es Yom Kippur. Y hay un montón de gente que hace un montón de... En estos días me preguntaba gente, y yo entiendo, claro, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? No son cosas raras. Esto no son cosas raras. Dios puso estas fiestas para recordar el sacrificio de Él en la cruz y para recordar que Él va a regresar, pero también para recordarnos a cosas a nosotros y ver cómo estamos caminando nosotros. No hay nada aquí, cosas raras, no hay nada. El día del perdón o el día de la expiación se trata de hacer un cuestionamiento a nivel personal, a nivel familiar, ustedes, nosotros que estamos casados, para saber si nuestra casa está en la voluntad del Padre, está nuestro hogar en la voluntad del Padre. Y esto no es posible sin amar y vivir los mandamientos, no es posible. Así lo dice. Vea lo que dice 1 Juan 5:2. Así cuando amamos a Dios, oiga muy bien, 1 Juan 5:2. Así que cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. O sea, oiga muy bien, así que cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. O sea, no hay manera. Usted cuando ama al Señor y obedece los mandamientos, tiene que amar a toda la gente aquí. Tiene que amar a la gente que, ¿me entiende? O sea, es algo, porque aquí Juan lo está diciendo, y él está entendiendo que usted entiende que los mandamientos son estos mandamientos que usted va a estudiar esta semana. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos ¿qué? Sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. De la misma manera que el fariseo no podía amar a Dios por confiar en sí mismo y menospreciar a su semejante, ese fariseo no podía amar a Dios porque estaba despreciando a un hermano. Podemos ver que cuando amamos a Dios, cumplimos ese mandamiento de amar al prójimo. De eso se trata el día de la expiación. Usted va a arreglar la vida con otras personas. Oiga muy bien, mis hermanos. 1 Juan 4, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros, oiga qué versículo, oiga qué capítulo y qué versículo. 1 Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, ¿sí o no? Claro que sí. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos. Sí, Álvaro, yo fui a un juicio y yo me he jalado una torta, a big torta, por cierto, y yo no llegué así, como dice este pasaje. Oiga lo que dice: ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio, o sea, en el día del perdón, el día de Yom Kippur, que el Señor va a regresar, comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como Jesús vivió. ¿Cómo va a ser estar en el día del juicio todo tranquilo? Porque vivió como vivió el Señor. ¿Cómo vivió el Señor? ¿Qué hizo Jesús? Obedecer los mandamientos. Él mismo dijo: el que me ama a mí, ama a mi Padre, obedece los mandamientos. Oiga qué pasaje bíblico, se lo leo. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Qué lindo, ¿verdad? Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. No vas a tener temor de morir, no vas a tener temor de estar en el juicio. En los mandamientos nos encaminan al día de Yom Kippur. Amar la palabra de Dios y sus mandamientos nos preparan para ese juicio. Oiga muy bien, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Él no vino a abolir los mandamientos, Él vino para que se cumplieran los mandamientos en Él. Y ahora nosotros honramos esos mandamientos. ¿Quiere usted llegar al día del juicio con esa confianza?
¿Quiere usted preparar a sus hijos y a su familia y a sus sobrinos y a la gente que está al lado suyo, a la gente que usted hoy pensó que detestaba, pero hoy lo vamos a perdonar, para que llegue ese día del juicio? Porque ese día del juicio es de vida eterna. Imagínense, mis hermanos. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. ¿Qué dijo el Mesías? Oiga lo que dice nuestro propio Salvador: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. El Mesías no le está diciendo a usted que haga algo que no se puede hacer. Sí se puede hacer. Y Yom Kippur es para recordarnos eso. Yom Kippur es para perdonarnos, para recordar ese perdón. Oiga muy bien, si un día usted y yo vamos a estar en ese juicio, ¿cómo no nos vamos a preparar? ¿Sí o no? A mí me llegó una notificación cuando tuve que ir a juicio, ¿no? Hasta la guardia rural Lagao llegó a la casa y al taller buscándome, y yo no estaba preparado para nada. Era menor de edad yo. Y yo he contado este testimonio en otras ocasiones. Y Dios me dio una oportunidad a mí. Y así mismo, como me pasó aquí, como me jalé una torta yo, aquí, en Estados Unidos, estando yo sin conocer del Señor, llegó una gente y me pegó una garroteada y fui a juicio. ¿Y sabe qué pasó, Vinicio, en el juicio? Si yo era así, y yo no conocía del Señor así como la palabra ni nada, yo no conocía. Pero es que uno no es tonto, mi hermano. Dios a usted le da sabiduría e inteligencia. Nosotros somos los que nos hacemos a veces los... Y yo estando en el juicio ahí, y me decía, hasta un abogado me llegó, y porque allá todo es plata, ¿verdad? Mira, papito, a esta gente le sacamos harina aquí. ¿Sabe qué me recordó el Señor estando allá en Estados Unidos? ¿Se acuerda cuando usted tenía 17 años y iba para un centro correccional por pegarle a esta persona? ¿Qué hizo el juez? ¿Sabe qué hizo el juez? Le preguntó a mi papá: don Javier, ¿usted cree que este muchacho se merezca una oportunidad? ¿Usted sabe qué dijo don Javier? No, no creo. Y yo dije, ay, que salva a mi tata. Y él sabía lo que tenía en la casa, ¿verdad? Y sabía, sí, exactamente, y no me la merecía. No me la merecía. ¿Y sabe qué me dijo el juez? Henry, para que nunca se le olvide. A ese era Dios hablándome a mí, ¿eh? De que yo doy segundas oportunidades. Eso era Dios. Me dijo el juez, le voy a dar una oportunidad. Y quedé libre, porque ese mismo día iba para el Tao. Y no era con Gustavo, ¿verdad? Para el Tao, sí, bárbaro. Y estando yo en el juicio allá en Estados Unidos, después de que me garrotearon 3 personas, el Espíritu Santo, a pesar de que no lo conocía como lo conozco ahora, me acordó de ese juicio. ¿Qué vas a hacer? Y tuvieron que traer un intérprete porque el juez no entendía, y yo con el inglés que tenía, ¿verdad? Inglés sin barreras, imagínense, ¿verdad? Y me trajeron a un intérprete, y el juez se puso a llorar ahí y todo. Y yo le dije, a mí me perdonaron cuando yo tenía 17 años. Y me dijo un juez que me acordara que a pesar de que no me lo merecía, me iba a dar una oportunidad. Esos muchachos, yo no sé si se arrepintieron, no hicieron nada, no sé. No. Pero el papá de esos muchachos me abrazó y llorábamos y llorábamos. Y entendí que a pesar de que ellos no entendían, el que estaba Dios ministrando era al papá, y yo no conocía a Dios. Mis hermanos, Dios nos da una oportunidad todos los días. Nuevas son las misericordias cada mañana. Pero va a haber un día que ya no va a haber oportunidad, que ya no vamos a poder hacer nada. Este año, nuestra misión aquí para todos nosotros es que usted esta semana y la otra semana hágase un examen en la casa. Eso es Yom Kippur, no son cosas raras. Y veamos cómo estamos con los mandamientos para el Padre como para las personas que están aquí alrededor.
Todos. O sea, es que ahí va a encontrarse usted con los mandamientos, no hay quite. Qué lindo es el Padre, mis hermanos, ¿no? Qué lindo es el Padre. Vamos a hacer, Ana, ¿qué ese día, este año? Sí, se lo merece, papá. Él se lo merece. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, o sea, yo aquí, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, Aná, lamentad y llorad, pues risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, Aná, delante del Señor, y Él los exaltará un día. Qué lindo, mis hermanos. Santiago 4:7. Vamos a orar. Pónganse de pie. Vea que las fiestas no son cosas raras, ¿verdad que no? No son nada raro. No son cosas que no se pueden alcanzar. Pero mis hermanos, ¿por qué no hacemos ese examen estos 15 días? Y nos vemos en 15 días a ver cómo nos va. Vamos a hacer eso. Nos vamos a humillar ante Dios. Y mientras usted está de pie, le voy a leer este capítulo, este versículo, nada más para terminar. Oiga muy bien. Pablo lo dice en 2 Corintios. Yo le puedo pasar todos los versículos, 7, 9, 11. Oiga lo que dice. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza, oiga muy bien, su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. ¿Sí? Sin embargo, leo otra vez el versículo 9. Ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza, oiga muy bien, que proviene de Dios, produce arrepentimiento, que lleva a salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza que viene del mundo produce muerte. Qué increíble. Mis hermanos, no se asuste si en estos días, orando y afligiéndose y viendo lo que le hemos fallado al Padre, en algún momento usted se entristece. Le voy a pasar este pasaje bíblico porque es algo normal. A veces nos acordamos de lo que le hemos hecho mal al prójimo o a alguien o al mismo Dios, cosas que teníamos ahí ocultas, y nos entristecemos. ¿Y sabe qué dice hoy la gente? No, usted no tiene que entristecerse. Gozo. No, ¿saben? Toque. Aquí me dice Pablo que hay una tristeza que a mí me lleva a arrepentimiento. No se ponga triste si se pone triste. Dele gracias a Dios. Porque si usted se pone triste por arrepentirse y hacer esa humillación que Dios tiene, eso Dios lo pone en nosotros para que nos arrepintamos. Padre, oramos para que en estas semanas que vienen, estas 2 semanas que vamos a tener, nosotros como familia nos vayamos a la casa recordando, primero que nada, que vamos a llegar un día a ese juicio en plena confianza. Te damos gracias porque hoy sabemos a través de esta escritura que en ese día que llegaremos ahí, el día del perdón, tú vas a estar con nosotros. Papá, pero te pedimos que yo y mi casa, yo y mi esposa, ore ahí por la persona que está a su lado, yo y mi familia, si no están aquí, oro para que yo pueda llevar esta escritura, esta palabra, y mis familiares, y mis padres, y mis abuelos, y mi descendencia. Pero primero yo quiero hacerme este examen esta semana, pero desde ya oro para que caminen ellos en los mandamientos. Porque si caminamos en los mandamientos tuyos, vamos a agradarte a ti y vamos a amar al prójimo. Papá, te pedimos perdón por todo lo que hayamos hecho que a ti no te agradó. Papá, todo aquello que no haya encontrado y no hayamos sido humildes, hoy oro para que el Padre Espíritu Santo los ministres a ellos en las casitas, ahí donde estén en estos 15 días orando en familia, y que en familia oremos y pedamos perdón juntos. Señor, perdóname por esto y esto. Mis hermanos, no son cosas raras, es humillarnos ante Dios y decirle: papá, gracias,
porque muriste en esa cruz y porque tú diste todo por mí. Gracias, nuestro Salvador, porque por medio de ese sacrificio y por medio de esa resurrección, tú vas a estar ese día conmigo allá y tú me vas a decir como aquella mujer: ¿quién te condena? Nadie te condena. Yo te perdono y te doy gracias desde ya por tu sangre, por tu resurrección, porque tú me perdonaste a pesar de que no lo merecía. Padre, ayúdanos a hacer un verdadero arrepentimiento. Oramos.